un mandato social, cultural, basado en cuestiones biológicas para establecer qué puede hacer una mujer y qué no puede hacer una mujer. Mi vida, los niños no juegan con muñecas, juegan con carritos. Anda, ve y estirado, golpea los carritos. Mi niña, cielo, cariño, las niñas no se suben a los árboles, amor. Las niñas juegan con muñecas y vamos a hacer comidita. Eso es la división sexual del trabajo, ¿sale? Y hay un contrato de género. Es un contrato sociocultural que es un contrato sociocultural sobre las actividades que realizan los hombres y las actividades que realizan mujeres. Pero es un contrato, no sé si podemos decirle malévolo, pero es un contrato que todos tenemos aquí guardados en el chip, ¿no? El gran ejemplo, la Cenicienta. No todos. Yo tengo unas amigas que sueñan con disfrazarse de cenicientas. Y son unas grandes académicas, grandes doctoras. Pero su sueño dorado es disfrazarse de Cenicienta, ¿no? ¿Por qué? Porque pues es padre, ¿no? Yo me pongo a hacer qué hacer hasta que llegue el príncipe azul y me convierta en princesa y no tengo nada que hacer. Está padre, ¿no? Ese es el contrato de género. Y este príncipe azul que tiene que conquistar, que tiene que pelear por mí contra los malvados o contra el dragón en el caso de la Bella Durmiente, ¿no? Entonces, este es el contrato de género. Los hombres van a realizar actividades productivas y las mujeres tal vez no. O más bien, no. Vamos a ver el trabajo productivo contra el trabajo reproductivo. De este lado tenemos el trabajo productivo y de este lado tenemos el trabajo reproductivo. El trabajo productivo van a ser aquellas actividades realizadas fuera del hogar. Van a ser valoradas económica y socialmente porque te pagan un salario, ¿ok? Y se van a desarrollar en el ámbito de lo público, de lo político. Ese es el trabajo productivo. El trabajo reproductivo es un espacio de producción de seres humanos. Va a haber un cuidado, va a haber un bienestar físico y psicológico de los que conforman este hogar. Va a ser un socialmente poco valorado. Tan es así que no genera fuentes de ingreso. No hay pago económico. Es un espacio privado, un espacio doméstico. ¿Cuál creen que es el trabajo culto? No le estoy diciendo que ustedes, sino de la cultura a la que pertenecemos, de lo que vemos cuando prendemos el televisor, ¿no? De lo que vemos cuando abrimos nuestras redes. Bueno, yo sé que ustedes no son millennials como nuestros alumnos, pero sí manejamos el Facebook de vez en cuando. Entonces, cuando vemos nuestras redes sociales, ¿cuál me pueden decir que es el trabajo culturalmente masculino y el culturalmente femenino? ¿Cuál creen? ¿El trabajo productivo es culturalmente masculino o femenino? Masculino. ¿Y el trabajo reproductivo es culturalmente femenino o masculino? Femenino. ¿Sí quedó claro? Y es ahí donde vienen muchos problemas. Porque el hombre es el que se va a encargar de realizar las cuestiones políticas. Aquellos que van a decidir cómo nos vamos a gobernar, cuáles van a ser nuestras leyes, cuál es la norma de la institución para nombrar a tal o cual persona, para darle tal o cual beneficio. Los hombres van a tener ese poder de decisión porque están en el ámbito público. En el espacio doméstico, las mujeres, ¿qué decisión van a tener sobre si cocinan sopa de letras o de fideos hoy? ¿Sí se dan cuenta? Culturalmente, no estoy diciendo en todos los casos, esto es culturalmente. Nos tenemos que ir a los estereotipos para poder entender esto, ¿ok? El trabajo reproductivo subsidia el trabajo productivo de la medida en que es realizado gratuitamente por las mujeres en los hogares. Maestras, ¿cuánto cobran por lavarle la ropa a sus familiares? Maestros, ¿cuánto pagan porque les laven la ropa a sus familiares? No, pero es trabajo. Y no dice que todo, no decía Sancho Panza, Cervantes con Sancho Panza hace muchos años, trabajo que no da de comer ni es trabajo ni es nada, ¿no? Tenemos que recibir un dinero por el trabajo que realizamos.
hasta la norma lo dice, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con estas cosas? ¿Por qué el trabajo va a ser poco valorado y no va a generar un pago? ¿Ok? Y este trabajo reproductivo es la base del trabajo productivo. Y ahorita vamos a ver que hasta la norma ya lo reconoció. ¿Ok? ¿Qué más? ¿Cuáles van a ser estos principios del trabajo, de división sexual del trabajo? Tenemos dos. Uno, este principio de separación y otro de jerarquía. Separación, como su nombre lo indica, vamos a separar, ¿sale? Las actividades masculinas y las actividades femeninas. Pero ahora ya tenemos otros nombres. Hemos evolucionado y entonces ya le ponemos nombres más bonitos. Las labores de cuidado, ¿no? Y las labores económicas, ¿no? Las labores fuera de la casa. ¿Ok? Y el espacio público y el espacio privado. El ámbito doméstico y el ámbito público. El ámbito político. ¿Ok? Principio de jerarquía. Vamos a ver cuál es más importante. El principio de jerarquía nos dice que el trabajo público, el trabajo político, el trabajo remunerado, pues tiene un valor más importante que el trabajo no remunerado, no político, sino el doméstico. Es más importante lo que se hace afuera de la casa que lo que se hace adentro de la casa. Y tiene mucha lógica también, ¿no? Ok, ¿y qué trae como consecuencia lo que les platicaba, esta relación directa del manejo de los recursos por parte de los varones y este no reconocimiento? Esto pasaba en el siglo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19 de nuestra época, ¿no? Después de Cristo. Ya en el 20 empezamos a pelear por este tipo de cosas y el 21 aparentemente, por lo menos en el ámbito occidental, ya lo reconoce. ¿Ok? Muy bien. Si las mujeres participan en el mercado laboral, su actividad vista es como secundaria complementaria. Ahí vienen dos frases hermosas. Aporta con su dinerito para la casa, ¿no? Mi mujer gana su dinerito y aporta y para la casa. Y la segunda, gana su dinerito para comprar sus cositas, ¿no? Es esta visión de, pues, ¿por qué? Porque desafortunadamente, y ahorita vamos a ver y se los planteo demostrar, las mujeres ganamos menos en relación a los hombres. Y segundo, el varón va a colaborar con estas tareas domésticas. Mi esposo me ayuda a lavar los trastes, ¿no? Mi viejo, a veces, como una vez cada 6 meses, lava la ropa. Todas las semanas estoy en chinga, ¿no? Lavando la ropa. Esta idea es lo que nosotros tenemos, ¿no? La principal actividad del masculino es esta labor de esta actividad física, esta actividad fuera de casa. Las actividades domésticas y las actividades de cuidado son principalmente obligación de la mujer. ¿Pero qué creen? Aparece un pequeño pobre. Si su principal labor es la doméstica y venimos a trabajar y a dar clases, ¿qué pasa cuando llegan a su casa? Maestras, ¿qué pasa, maestras, cuando llegan a su casa? Llegan y se sientan frente al televisor. O tienen que darle de comer al perro o al gato. En mi caso tengo gato, ¿no? Tienen que darle cuidado a los niños, a las niñas. Tienen que lavar la ropa, cocinar, preparar el lunch, revisar que todo esté planchado. No sé si tienen plantas, cuidar plantas, lo que ustedes tengan que hacer. ¿Quién principalmente realiza esa actividad? ¿El hombre o la mujer? De su familia. No estoy diciendo, yo sé que muchos de aquí, los maestros, llegan todos los días a lavar los trastes y a barrer, a trapear y a lavar la ropa. Yo lo sé. Pero hay gente que no. Gente que solamente llega a aprender el televisor, ¿no? Y entonces aquí vemos el trabajo total tanto de hombres y mujeres. Lo estamos viendo de manera cultural, acuérdense, esto es cultural, ¿ok? Las mujeres tenemos un trabajo remunerado y no remunerado. Y los hombres es diferente la carga de trabajo según esta fuente de mujeres que realizan más trabajo remunerado que no remunerado. Y eso habla de la participación. Hay, sobre todo las españolas, anda muy en boda que ya se maneja hasta tercera o cuarta jornada laboral. ¿En qué consiste?
tengo mi trabajo principal, hago mi trabajo doméstico, pero aparte soy activista o aparte realizo servicio comunitario y ahí viene mi doble, mi carga laboral terciaria o cuarta. ¿Sí quedó claro? Ya se maneja hasta cuarta jornada laboral. ¿Por qué? Por la vida, no solamente por esta cuestión patriarcal, sino también por el tipo de mundo en el que vivimos. Yo conozco muchos compañeros maestros que trabajan en 2, 3 universidades, ¿no? Para poder llegar a fin de mes. Es la cultura, es la sociedad en la que vivimos. ¿Ok? Las consecuencias. ¿Cuáles serán las consecuencias de una doble jornada laboral? Vamos a quedarnos en la doble, ¿no? El tiempo es un desgaste físico y emocional completamente diferente, ¿no? El tiempo de la mujer para sí misma suele ser inexistente o escaso. Mayor propensión a la pobreza de tiempo y mayores dificultades para insertarse en el mercado de trabajo, mayores obstáculos para avanzar en carreras educativas y profesionales, menores ingresos, discriminación salarial, segregación, participación en el trabajo informal para que puedan disponer más de su tiempo, de que a la una sale el chamaco y tengo que ir corriendo por él, ¿no? Y menores oportunidades para ocupar puestos de toma de decisiones y obtener ascensos. Ahí vienen todas las fuentes, ¿no? No es que esté intensa, tenga traumas existenciales, no, es lo que dicen los que dicen que saben. ¿Ok? ¿Qué pasó, maestra? Por ejemplo, en los estudios que se están haciendo en trabajo de campo en torno a las dobles o triples jornadas de trabajo, mencionan esta forma de empleo en la cual las mujeres le entran a multinivel, digamos así, venden catálogo, venden Herbalife. ¿Eso es considerado como una tercera jornada o como un trabajo informal, parte de supervisores? Jurídicamente es considerada, a menos de que los maestros del derecho me corrijan, ellos deben de saber más en estas cuestiones, es considerado como trabajo, si usted va con un abogado y le dice es un trabajo informal, los abogados lo manejamos como un trabajo informal. Ya desde el punto de vista del discurso de género, si aparte de vender Herbalife y Mary Kay y Fuller y Jafra, mi trabajo aparte de eso, y ya se considera tercera jornada laboral. ¿Alguna otra? ¿No? Bueno, aquí, esta es una encuesta del desarrollo humano del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo 2010. Y viene, desafortunadamente salió muy fea, pero bueno, vienen las actividades y por ejemplo, desafortunadamente no tenemos estas 4, pero dice, llevar niños al doctor, los hombres de 100 o del porcentaje del 100%, 15% de los hombres llevan niños al doctor, mientras el 85% son las mujeres. Hacer las camas, 20% hombres, 79% mujeres. Ir al colegio por hijos o hijas, 23% y 76%. Pagar las cuentas, 39% y 60%. Todos los demás son actividades que realizamos cotidianamente, lavar ropa, hacer el aseo. Si se fijan, en general, digo que desafortunadamente no me fijé bien y salió mal la encuesta. Si se fijan, la mayoría de las actividades de las tareas domésticas son realizadas por la mujer. Y es algo normal, es algo contigo de maestro. Ahí pagar las cuentas y con el código de colores, parece que hombres y mujeres. La última. Igual, las no. dos últimas. Ajá. Perdónenme. Ajá. Esta es Sí. más bien. Afortunadamente soy medio obsesiva y traje todo lo que ocupé para hacer la Sí, a lo mejor ahí presentación. se barrió un anillo o algo así. No sé. Sí, esta es la última parte. Yo lo digo que no soy el millennial, entonces me cuesta trabajo esto de la computación todavía. Esta, pagar cuentas es esta. Ok. Y esta es una actividad preponderantemente del hombre que ya me acordé cuál es, reparar cosas en casa. ¿No? Eso es lo que más hacen los hombres, reparar cosas en casa. Miren, aquí lo traigo. Esta es hacer arreglos en casa. Esta es pagar cuentas.
Esta es jugar o hacer deporte con las hijas e hijos. Esta es hacer compras. Esta es ir al colegio por los hijos e hijas. Esta es cocinar, ¿no? Que ahí les confieso, mi viejo es el que lo hace. Acá, 21, es ordenar y hacer el aseo, ¿no? Hacer las camas, hacer las tareas con los chamacos, lavar y escuchar y lavar y planchar ropa y llevar a los niños al doctor. Es lo que maneja, ¿no? Esta encuesta. Entonces, el trabajo doméstico principalmente es labor de las mujeres, excepto cuando se descompone algo. ¿Ok? A ver, espérenme. Acá. Tenemos otra. Esta es de la CEPAL. Y dice, las mujeres se enfrentan a falta de autonomía económica con mucha más frecuencia que los hombres. Es población sin ingresos propios por sexo y tramos de edad alrededor del 2012. Vemos, lo tenemos dividido en población urbana y en población rural. Ok, aquí tenemos la rural y aquí tenemos la urbana. Mujeres, 62% de las mujeres entre 15 y 24 años no tienen ingresos, a diferencia de los hombres, que es el 49%. 37% mujeres no tienen ingresos de los 25 a los 34 y los hombres 12% no cuentan con ingresos en ese rango de edad. Esto es urbano, 33% de mujeres que van de 35 a los 44 años no tienen ingresos y los hombres, solo 7% no cuentan con ingresos. Entonces nos vamos así de 45 a 59 y 60 o más. Y vemos el total, 43% de mujeres en el ámbito urbano no cuenta con ingresos propios, a diferencia de los varones, que es 22%. Nos vamos al ámbito rural y vemos, impresionante, ya no estamos en los 30 ni en los 40, sino estamos arriba de los 50, saltando por los años 60, ¿no? De 15 a 24, 71% de las mujeres en el ámbito rural no tienen ingresos, a diferencia de los caballeros, que es el 45%. 55 de 25 a 34, 50, 52, mientras los caballeros, fíjense, en de 35 a 44 años y de 45 a 59 es un 5 y 6%. Maestra, perdone, ¿por qué no dan los 100%? Digo, 62 más 49, 55 más 12%. Ah, no, pero es de toda la población de los caballeros, del 100% de los caballeros de que viven en urbanos de 15 a 24 años, 49. No son sumatorios. Estamos contrastando la población de mujeres y la población de hombres. Es que los rojos suman el 100% y los morados suman el 100%. De la población. Sí, ese es el valor. No, lo que quiere decir es que del 100% de la primera, del 100%, 49 de hombres no tienen un ingreso. El restante no está ahí, no se muestra. En la de arriba del 100%, 62% de las mujeres no tienen un ingreso y el restante no se muestra. No estamos midiendo la muestra tanto de hombres y mujeres de 15 a 24, sino hacemos la diferenciación, bueno, lo que hizo la CEPAL, yo no. La CEPAL hizo la diferenciación entre hombres y mujeres. Y del 100% de los hombres de 15 a 24 años en población urbana, de ese 100% solo 49 no cuenta con el ingreso. El 51% no se muestra, el restante no está en el ingreso. ¿Y el total de qué? El total de la población de mujeres. O sea, no importa el rango de edad, sino de mujeres de 15 a más, 60 y más, el 43% del total de toda la población de mujeres no tiene un ingreso propio. O sea, si suma esto, pues no le va a dar el 43 maestro, pero así es como lo quiso mostrar la CEPAL para dar para enfatizar la diferencia de los sexos. ¿Sí? Y aquí viene, fíjense, la tragedia, ¿no? Las mujeres cónyuges tienen altas posibilidades de convertirse en jefas de hogar ante la eventualidad de una separación o viudez. El hecho de no disponer de ingresos propios las hace más vulnerables a la pobreza.
y vemos, tenemos hogares pobres y hogares no pobres, de 1994 a 2002. Y lo tenemos por países. Vámonos a México. México es 78%, ¿no? Son puras zonas urbanas, no estamos en zonas rurales. Y vemos que de 1994 decreció afortunadamente al 2002. Sale en los hogares pobres. Y en los hogares no pobres, México, ¿dónde anda? Acá está. Vemos que afortunadamente también decreció de este al 54%. Vemos que de 1994 a 2002, y es lo que les platicaba, ¿qué ha pasado? Hay un video que les recomiendo ampliamente que se llama Misoginia, lo que no se ve, de Televisión Española. Es un video de 1 hora, y bien, creo que está en YouTube, ¿no? Misoginia, lo que no se ve, Televisión Española. Y ahí son unos muchachos del bachillerato español, unos muchachitos entre 15 y 17 años que les dan un curso de género, de sensibilización de género. Y es interesante lo que hace este ponente. Pone de un lado a las muchachitas y pone de un lado a los muchachitos. Y los pone así. De este lado se van a poner las que se identifican con el rol de género del cuidado, ¿no? De que se van a quedar en su casita. Y de este lado las que no. Caballeros, lo mismo. De este lado se van a, los que se identifican con el rol tradicional de caballero. Y de este lado, los que no. ¿Qué pasa? Todas las muchachitas del salón se van para acá. Ninguna quiere ser cuidado ni estar en los domésticos. Y los caballeros se quedan, la mayoría se quedan en el centro. Y uno abiertamente lo dice, es que irme muy liberal, uno me hace a mí cuestionarme quién soy yo. Y dos, ¿qué tal si me ven acá? Por andar de liberal, abusan. ¿A poco no es esa frase que se escucha? ¿No? Y entonces, es esta idea, la masculinidad era lo que yo lo que me estaba dando cuenta y estaba platicando con su maestro Fausto. La masculinidad se ha establecido a partir de lo no femenino, ¿no? Viaja al último y salen corriendo los chamacos, ¿a poco no? ¿No? Yo voy a ser masculino en base a lo que no... Lo masculino se percibe como lo no femenino, es negativo, ¿no? Como aquella definición de los extranjeros. ¿Quién no es un extranjero? El no nacional. Y tú de acá, y bueno, ¿y eso qué es? Es negativo, ¿no? Un extranjero es el no nacional y ¡bum! Acabó. Es lo mismo para la masculinidad. Y estos muchachos, eso es lo que ellos se cuestionan. Si dejamos o si vemos este cambio de identidad femenina en contención, contrato de género, ¿qué pasa con lo masculino? Y es cuando aparece toda esta idea de las nuevas masculinidades y esta obligación y necesidad de ponernos a investigar también qué es lo masculino. ¿Ok? Y es lo mismo para acá. Ahora sí, marco normativo nacional. Esto sí es bien suerte. Artículo 4, artículo 123. El artículo 4 nos establece que el varón y la mujer son iguales ante la ley. Y esta protegerá la organización y el desarrollo de la familia. O sea, la mujer, el hombre, la familia se protege a sí misma. Fíjense, la ley lo protege. ¿Cómo interpretamos esta palabra de esta? ¿No? Es dudoso. Y fíjense, les puse que es una reforma del 31 de diciembre de 1974. El sistema jurídico mexicano ha tenido 3 constituciones vigentes. Tuvimos otras tantas, pero las únicas que se aplicaron son 3. De 1824, de 1857 y de 1917. Aunque hay gente como yo que nos gusta molestar a los abogados, ¿no? Que decimos que solo tuvimos la de 1824 y 1857 porque la de 1917 salió como una reforma de la del 57. Un poco de falta técnica legislativa que lo sustituyeron al día siguiente, pero aún así nos gusta molestar, ¿no? Y en este sentido, esta idea de la igualdad viene de 1974, después de que se aprueba el voto femenino en México. ¿No? Es hasta cuando constitucionalmente hablamos de esto, de la igualdad. El artículo 123, apartado A, fracción séptima, establece que para trabajo igual debe corresponder salario igual sin tener en cuenta sexo y nacionalidad. Mi maestro, yo tengo un maestro que ha sido, el maestro Antonio Reyes Cortes, el doctor Antonio Reyes Cortes ha sido para mí quien me ha enseñado todo lo que yo sé del chisme del derecho, ¿no? Y él
primeros acercamientos que yo tuve con el género, y él volteó y me decía, oye Liliana, entonces tengo que pagarle a mi mujer la docena de ropa. ¿No? Cuando vimos esta división sexual del trabajo y uno se queda preguntando, ¿sí lo hace o no lo hace? ¿No? O sea, vamos y le decimos, mamá, bueno, yo vivo con mi madre, ¿no? Mamá, ¿cuánto te debo por la comida de hoy? ¿40, 50 pesos? ¿En cuánto está el menú? ¿No? Aquí lo dice constitucionalmente hablando. Para trabajo igual debe corresponder salario igual sin tener en cuenta sexo y nacionalidad. Porque a la señora de la esquina de la fondita sí le pago los 50 pesos y a mi mamá no. ¿Qué responden? No sé, maestros, por favor, platiquen conmigo. ¿Qué piensan? Pues es una bueno, es equidad también ahí. Yo no le estoy pagando, bueno, no es mi caso, pero digamos que una persona no le paga a su mamá porque probablemente esa persona compra la despensa, viste a su mamá, la lleva a pasear, ¿y si yo soy una irresponsable malvada que no le compra ni un chicle a mi madre? Entonces le pago la comida, por equidad. Ok. Digo, según esta lógica, perdón, o sea, esta lógica, yo entiendo el punto de, en este caso, si es una mujer que está quedándose en el hogar y hace la comida, y si en contraparte el hombre es el que está aportando la despensa, el pago, servicios, etcétera, pues es como una especie de acuerdo entre ellos. Vamos a ponernos un ejemplo complicado. Tenemos para un maestro, digamos. Pero es que justo en este ejemplo que está diciendo con respecto a este artículo, a mí particularmente me parece un sinsentido. Si lo tuviésemos así, entonces tendríamos que decir, a ver, ¿por qué le pago a la señora de la fondita una cantidad? ¿Por qué dice? Y al chef de un restaurante muy exclusivo le pago otra cantidad porque dice también. O sea, y están los dos trabajando igual, ¿no? No hay sentido en eso. Creo que el ejemplo con respecto al artículo no aplica. Y por eso es que nos metemos en Ok, el ejemplo yo lo puse en el sentido de pensando en la doble jornada laboral. El ejemplo que yo trataba de explicar, efectivamente, como usted dice, para trabajo igual debe corresponder un salario igual, pero no es el mismo trabajo de un chef que el de la señora de la fondita. ¿Por qué? Porque el chef tiene estudios, pone su restaurante, o lo contratan, tiene un cierto nivel, vamos, ¿no? No es lo mismo ser un maestro de la UNAM que ser un maestro de la ISEC. Es la misma idea, ¿no? O sea, acá somos la máxima casa de estudios, somos la mejor universidad hispana del mundo, ¿no? Y la otra es la ISEC, ¿no? O el grupo solo, lo que sea, ¿no? Es la misma idea. Ambos damos clases, pero no es el mismo nivel, ¿sí? Ahora, con el ejemplo que mamá yo quería, se los voy a poner un poco más claro. Imaginemos un maestro, yo soy abogada, tiene que ser ejemplo de abogado, lo siento. Imaginemos un maestro, ¿no? En la mañana se va a litigar, en la tarde llega a dar sus clases en la escuela, su esposa trabaja en el tribunal, para que sea un poco más claro, sale del tribunal y llega a su casa a hacer de comer. El maestro entre la litigada y dar clases en la tarde, en Aragón, porque soy de Aragón, ¿no? En Aragón, pasa a comer. ¿Tendría que pagarle los 50 pesos a la esposa? ¿Por qué no, maestra? Porque está cubriendo un rol dentro de la familia. Y efectivamente, ¿y este rol no es un trabajo también? Y no dice que para trabajo igual debe corresponder un salario igual. Pero adquiere dentro de la familia derechos y obligaciones. Ajá. Que están en común acuerdo dentro de ese núcleo familiar. Ajá. Y puede no retribuirle con un salario como tal, pero sí contribuye con obligaciones dentro de la propia familia. ¿Cómo qué, maestra? Si el padre, o bueno, en este caso el esposo es el que contribuye en una cuestión económica, la mamá contribuye con la esposa contribuye con una cuestión de qué hacer dentro del hogar. Pero la mamá también se fue al tribunal a trabajar. Permítame, maestra. Maestra. Bueno, yo opino que volvemos a lo mismo, estamos hablando de una situación cultural. Es algo que nos vienen transmitiendo y tú te quedas en la casa, hay familia, es para trabajar, tú llegas, haces la comida, etc. O sea, volvemos a eso, no tanto de artículos ni algo, porque si nos vamos a los artículos, nos vamos a las leyes, yo
cultural muchas cosas que no aplican, ¿no? Están, pero no se aplican. Entonces yo creo que es más que nada que estamos viendo una forma cultural de lo que nos vienen transmitiendo. Así. ¿Qué opina usted, maestra? Yo creo que sí tiene mucho que ver cultural, todo este tipo de cosas, pero coincido con la maestra de que son acuerdos familiares. Digo, en este caso pusiste el ejemplo de que ambos trabajan en la mañana, él se va a dar clases, pero también puede pasar al revés. Ajá. Esto ya estoy hablando más, digamos, ya en cuestiones más modernas. Y si es un acuerdo en el que, vamos a suponer algo, el que llega primero hace la comida, pero ambos están colaborando, o sea, partiendo del supuesto de que ambos están colaborando como se pueda en cuestiones igualitarias. Si ya pasa eso de que llega a ver televisión y la pobre mujer sigue trabajando, entonces sí ya no. Entonces sí tendríamos que recurrir a este tipo de artículos que por supuesto no contemplan para nada todas las variantes que pueden presentarse en una sociedad con entendimientos culturales diferentes, porque estarás de acuerdo conmigo que lo que puede pasar entre dos profesores no va a pasar en una familia rural. Definitivamente, maestro. Maestro, defienda el derecho si puede, si gusta. Bueno, no tenía pensado. Otro tipo de acción. Dígame, maestro. A partir de una reflexión como esta, en donde el ingreso por la parte contribuyente se invierte, es decir, la mujer gana más que el varón, en ese momento los acuerdos toman una relevancia muy diferente. En algunas casas, para que ninguno de los dos haga las camas, barras, trapez, hagan la comida, entonces suman montos y le pagan un tercero. Y a esa sí, a la que hace la comida se le paga, si no, no hay comida, ¿no? Efectivamente. Una trabajadora doméstica que tiene derechos conforme a la legislación. Pero este acuerdo nace a partir de que se devela eso que está o ha estado cubierto a lo largo del tiempo, que es esos que se llamaron acuerdos, ¿no? Que realmente nosotros lo sobreentendemos y lo llevamos culturalmente, como se ha dicho, pero sin embargo, bueno, pues hay una situación de poder detrás, ¿no? Evidente. No, sí, y ayer precisamente lo estaba comentando con una maestra que es egresada de Acatlán. Digo, sí, de Acatlán, que es economista, y ella me decía que ella tiene un amigo, no, una pareja, donde la mamá es la mujer quien desarrolla toda la actividad productiva y el hombre es el que se queda en la casa a cuidar a los chamacos, los sube, los baja. Y esta familia pues tienen una de sus hijas tiene síndrome de Down. Entonces el papá, la mamá pues trabaja de sol a sol y hasta en la madrugada, noche y todos los días de lunes a domingo, ¿no? Y él dice, es que yo quisiera trabajar para apoyar a mi familia, a mi mujer, pero ¿quién cuida de mis hijas? ¿Quién? Hay que llevar a mi niña a una terapia, a estas actividades, para poderla desarrollar y prepararla el día que yo no esté, ¿no? Y entonces yo le decía a la maestra, me decía, esta familia es una familia extremadamente valiente, y el hombre de esa familia es un hombre extremadamente valiente, porque él se enfrenta a la visión que tiene de sí mismo, se enfrenta a la familia, a los amigos, a lo que dicen todos los medios de comunicación masiva de lo que tiene que ser un hombre. Y es un rol completamente diferente, que es la invitación que creo que nos hace usted a realizar, ¿no? Esta reflexión acerca de qué pasa cuando se cambian estos roles. Y vienen problemas graves. Después tenemos esta Ley General para la Igualdad entre Hombres y Mujeres, viene de la época foxista, es del 2 de agosto del 2006. Estoy casi segura que no hay sistema nacional para la igualdad entre hombres y mujeres, y nos establece que el artículo 33 va a haber una política nacional de igualdad en la fracción cuarta para establecer estas medidas de acceso a las mujeres al empleo y la aplicación efectiva del principio de igualdad de trato y no discriminación en condiciones laborales. El artículo 34 nos dice que para lograr esto necesitamos fomentar el acceso al trabajo a las personas en razón de su sexo y evitar la segregación por razón de su sexo del mercado de trabajo. Los permisos de maternidad, ¿no? Muchas veces no se contratan a las mujeres por esta situación de los permisos de maternidad.
Si yo te contrato cuando te embaraces, sé que vas a faltar y sé que me voy a quedar sin trabajar y lo peor, te tengo que pagar porque no llegas, ¿no? Entonces voy a buscar mejor contratar quien no tenga estas obligaciones. Y como la labor doméstica, el cuidado de los hijos, las labores de cuidado principalmente la realiza el hombre, pues contrato, digo mujeres, pues contrato mejor varones. ¿Sí? Es la idea que hay atrás de esta ley general. La Ley Federal del Trabajo. El artículo 170 nos establece los derechos de las madres trabajadoras. Vámonos a la fracción 2. Disfrutarán un descanso de 6 semanas anteriores y 6 posteriores al parto. Se puede extender por solicitud del médico, por cuestiones médicas y que sea más amplio. Pero nos vamos ahora al artículo 132, fracción 27 bis. Son obligaciones de los patrones otorgar este permiso de paternidad de 5 días laborales con goce de sueldo. Es decir, ya empezamos con esta idea de la paternidad. Les quiero comentar y les quiero platicar 2 casos. El caso canadiense y el caso finlandés de derechos de paternidad. El caso canadiense es que los hombres tienen el mismo derecho. Allá son 6 meses, antes y después del nacimiento del bebé. También incluye adopción, ¿no? Y entonces, en el caso canadiense, los hombres podían pasarles a las mujeres su permiso de paternidad y una mujer podía estar fuera de su trabajo hasta por 1 año, por permiso entre maternidad más paternidad. Pero ¿qué pasaba? Este vínculo de cuidado no se formaba entre el varón y el bebé. ¿Por qué? Porque el cuidado no crea este vínculo psicoemocional afectivo con este bebé. Y si no le cambio los pañales y no descubro qué significa su llanto, pues no voy a crear este vínculo afectivo. ¿Qué pasa en el caso finlandés? No se pueden pasar los permisos de paternidad y maternidad. Lo que sí pueden hacer es que la mujer tome primero sus permisos y después se incorpora al campo laboral y después el varón es el que lo tiene. Y hasta 1 año el bebé está cuidados por la familia. ¿Sí? Esta es la idea, para que se forme este vínculo familiar. En México, desafortunadamente, tenemos muchas familias quebradas en las que los papás no tienen este vínculo afectivo porque no se realizan estas labores de cuidado. Hay padres que sí, hay padres que no, pero estamos hablando en cuestión general, ¿no? ¿Qué pasa, maestro? Por ley, bueno, se tiene que llevar a cabo, pero digamos en la práctica común, en la UNAM, los profesores suelen, cuando tienen un hijo, faltar 5 días a la universidad porque tienen permiso para ello. Nunca lo piden porque ni siquiera saben que existe o qué está pasando en la UNAM, por ejemplo. No puedo darle yo no conozco un estudio respecto a la UNAM, pero le puedo contestar con Radio Pasillo. ¿Le interesa, maestro? En Radio Pasillo no conozco ningún maestro que lo haya solicitado. Y tampoco conozco maestros que lo conozcan más allá de los maestros en Derecho. De ahí afuera, no conozco otro maestro que sepa que ya hay permiso de paternidad, porque esta se fija, es de 2012, esta reforma. Entonces, y que tampoco creo que sea muy bien visto. O sea, culturalmente se criticaría, ¿no? Mucho también. ¿Cómo pidió permiso para ir a ver? Ajá. ¿Qué pasó, maestro? Eso es interesante porque en Japón existe el mismo derecho de paternidad y o sea, es igual que el de las mujeres, no sé cuánto tiempo sea, pero lo pusieron hace, no sé, digamos unos 20 años, una cosa así, pero lo que empezó a pasar con los hombres japoneses, y fue muy difundida la ley, o sea, no se quedó como escondida, lo que empezó a pasar fue que se dieron cuenta que los hombres no pedían el permiso por miedo al rechazo social, entonces lo pedían pocos y los pocos que lo pedían eran señalados y juzgados, entonces los hombres dejaron de pedirlo. Efectivamente. ¿Qué pasa, por ejemplo, en esta igualdad entre paternidad y maternidad cuando hay una separación, por ejemplo, el divorcio, ¿no? En donde se establece que el cuidado, ¿cómo se llama? El deber de cuidado, la guardia y custodia. La custodia, el guardia y custodia se le otorga a la mamá y no al padre. O sea, no hay, también hay una... Hay otras presunciones. Mire, yo no puedo, yo siempre voy a hablar en derecho, porque esa es mi chamba, ¿no? Y yo corazón derecho, pero algo es que derecho. Pero, existen todavía las presunciones que una de las maneras de
resolver los jueces tenemos pruebas testimoniales, confesionales, peritajes, pero también aparecen las presuncionales, legales y humanas. Se refiere a la presunción cultural, sociocultural y jurídica que tiene el juez para resolver, ¿no? Y existen las presunciones en materia familiar en las que los niños y niñas menores de 12 años están mejor cuidados con la madre que con el padre. A menos de que demuestren que la mamá está loca, es drogadicta, tiene vida galante, ¿no? Es factible, ¿no? Eso es lo que pasa. Y en división sexual del trabajo, maestro, con lo que estamos aquí discutiendo. Permítame, maestra. Sí, en alguna conferencia en la que asistí, que era el Instituto Nacional de las Mujeres, organiza cada año una conferencia de equidad de género, mencionaban que los días laborales con goce o sin goce de sueldo en los países escandinavos se tomaba como un derecho del niño, no del padre. Y entonces, en bien del niño, se le cede a los padres tiempo para que lo cuiden. Una concepción que aquí en México no se tiene. Se piensa que la gente ejerce el derecho que tiene de faltar 5 días al trabajo, cuando no es así. Si no está atendiendo al hijo, y el hijo es el que tiene derecho al cuidado de sus padres, padre y madre. Entonces, es por eso que hay tantos esquemas que no permiten a los hombres asumir que no es que estén faltando a su trabajo, es que su hijo tiene derecho al tiempo familiar con él. El interés superior del menor. Así se conoce en el sistema jurídico mexicano, maestro. Excelente, gracias, maestro. Disculpe. Una pregunta y un comentario. La pregunta es, en las gráficas que nos mostrabas no se veía esto, porque en las gráficas que nos mostrabas siempre veía la mujer o las mujeres por abajo de las posibilidades que tenían los hombres. En cambio aquí esto mostraría que por lo menos en estas reglas al hombre le va peor. Y esa sería la pregunta, que si no tienen más esquemas de estos para más y el comentario es que a mí me pasó, mi esposa es maestra aquí en la facultad y tuvimos gemelas y ninguno de los dos tenía posibilidad de que nuestros familiares nos ayudaran. Y como eran gemelas, pues no podíamos dormir y a mí me tocaba que yo me venía todo desvelado a trabajar. Yo intenté pedir ese permiso y todavía fue en el 2011, no existía tal permiso. Yo desde entonces estoy con que la ley es injusta con los padres, pues. Porque... Y vean, maestro, ahí les dan 5 días cuando las mujeres dan hasta 6 semanas. Antes y después, y es muy poquito, porque debe ser de 6 meses. Sí, y entonces ahí sí pasó, pues, porque en ese sentido, ella se quedaba con los 2 niños en casa y también se desgastaba así, pero por lo menos desde las se sentía uno. En resolución usted está comentando, sí, hay muchas cosas que por cultura los hombres no tienen derecho. La guardería, tuvo que ganarle un amparo al IMSS para que los hombres tuvieran derecho a la guardería, a los padres solteros. Otro amparo que se tuvo que ganarle al IMSS fue la pensión por viudez. Es decir, cuando tenemos a un asegurado del IMSS y fallece la mujer, nada más sigue un procedimiento sencillo y obtiene su pensión por viudez. ¿Por qué? Porque se entiende que la mujer depende económicamente del hombre, pero cuando el hombre es el que tiene derecho a la pensión por viudez hay que demostrar, ahí sí había que demostrar la dependencia económica. Se hizo el amparo y afortunadamente eso desapareció. Pero en muchos casos, maestro, también los hombres están en esa situación y así como las mujeres están adentro de este calabozo que es el género, también los hombres. ¿No? ¿Qué pasó, maestro? Bueno, yo participé cuando era becaria en una investigación que se hizo un estudio como una radiografía en torno a la labor académica y tenía la perspectiva de género feminista, obviamente, se hizo el análisis a partir de ahí. Y era muy curioso que justamente dentro de la planta docente de la FES Acatlán, la mayoría de los docentes que tienen doctorados, maestrías, menciones honoríficas, medallas, todo, son hombres. Y cuando se hizo la parte cualitativa y se hicieron las entrevistas a profundidades,
justamente la mayoría de las mujeres abandonaban la posibilidad de ingresar al posgrado y de seguir formándose profesionalmente, porque si bien estaban casados con académicos, las que renunciaban, digamos, a la parte profesional eran las mujeres. Y justamente esta doble o triple jornada, cuando ellas se logran reincorporar al trabajo académico, trae estragos en los cuerpos. Entonces también se habló en esta investigación de las enfermedades, porque justamente la carga académica, sobre todo conforme van teniendo más adscripciones, tiene mucho carga de estrés, y justamente los cuerpos y las enfermedades eran como un indicador muy sobre de cómo esta brecha, esta inequidad de género dentro de la universidad y dentro de las personas que están formando formadores se hacen visibles también. No, pero aparte eso de tú tomas pastillas, o sea, tengo que esconder lo que el estrés que me está produciendo, sí, el desgaste. Incluso el estigma de aquellas académicas o académicos que no decían que dentro de la salud, digamos, dentro de los seguros no cubría esta posibilidad de ir a terapia. Y que cuando lo tenían que hacer, obviamente lo buscaban externamente porque no hay apoyo dentro de la universidad como tal. Lo tenían que esconder porque era como una parte muy vergonzosa, decir que los hombres incluso pudieran necesitar ayuda psicológica. No, y también, bueno, el maestro Fausto va a hablar con ustedes de Techo de Cristal, pero no es gratuito que hasta ahora tengamos nuestra primera abogada general. Claro. En la facultad donde yo vengo a Aragón solo he tenido una sola directora. Aquí también. No, no es gratuito, es porque el espacio público es de dominación masculina, culturalmente hablando, tradicionalmente hablando. Y que la universidad como reflejo de la sociedad, yo recuerdo que Cáceres decía, justamente un indicador de que no hay equidad de género en la UNAM es que si ustedes buscan bases de datos de lo que quieran, no hay una división en masculino y femenino. No podemos desde ahí analizar las cuestiones que pasan dentro de esta universidad, porque las bases de datos nos ponen a todos como iguales. Entonces de esa parte anulamos a los objetos y las diferencias que cada uno tiene. Sí, muchas gracias. Vamos a avanzarle porque si no me van a regañar acá. Este es un comunicado de la Suprema Corte del este año. Este es así como que pan caliente y chisme reciente. Es el 33 del 2018. Protege la Suprema Corte doble jornada de quienes ejercen su profesión y se dedican al hogar. Y es precisamente lo que nos mencionaba la maestra. Se entiende que la doble jornada y que, fíjense, aquí lo dice, está padre. Y aparte es el ministro Saldívar, no pueden decir que es así las mujeres locas, ¿no? No protege adecuadamente a aquellos cónyuges que asumieron cargas domésticas y familiares en mayor edad sin recibir remuneración, y en este sentido en la sentencia sostuvo que si las mujeres dedicaron más tiempo que sus parejas al trabajo doméstico y no recibieron remuneración alguna por mismo, no pudieron desarrollarse profesionalmente en igual de condiciones a sus excónyuges y por ende no pudieron adquirir la misma cantidad de bienes. Por lo tanto, pues vamos a otorgarle una compensación de hasta el 50% de los valores de la sociedad conyugal o de ambos cónyuges, cuando no se casaron por sociedad conyugal, sino de los bienes del otro cónyuge. Esta jurisprudencia todavía no ha sido publicada en el JUS, pero es el comunicado de la propia Suprema. ¿Ok? Y creo que con esto bueno, la ley de sistema integral de cuidados, ya saben, esta época electoral. Yo no estoy a favor de nadie ni en contra de nadie, yo sé que tengo libertad de cátedra, pero aún así quiero hacer esa acotación. ¿Sale? El 21 de marzo del 2008 manda la iniciativa del Ejecutivo de la Ciudad de México para la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México para crear un sistema integral de cuidadores. Por ahí la maestra nos hacía mención de los casos nórdicos y yo corazón Finlandia, entonces pues, vamos a hablar de Finlandia. En Finlandia existe una red de cuidadores auspiciada por el Estado en el que las familias, mujeres, hombres, pueden ir a dejar a las personas de sus familias que necesiten cuidado, adultos mayores o bebés o niños, al parque público. Y ahí tenemos un cuidador. Me quiero ir al cine con mis amigas, van y dejan a su bebé y se van. Y después regresan por bebé y todos infelices y contentos y no hay traumas existenciales, ¿no? Me quiero, necesito irme a trabajar y no hay quien cuide a mi mamá, a mi papá, que pues ya está grande, necesita cuidados especiales por su enfermedad, voy y lo dejo. Y ya me regreso. Son personas especializadas, enfermeros, con unas instalaciones
Por lo que alcancé a leer ahorita es como muy esta idea de creo leyes de primer mundo con el dinero del tercer mundo, ¿no? O sea, nunca dice cómo se va a implementar, con qué dinero, en qué lugar. Aparte con condiciones de seguridad también del tercer mundo. ¿Con qué confianza Dios deja su niño? Suena bien, pero... Es el primer intento, que funcione, ¿no? Pero es esta idea, por lo menos hay que rescatar lo bueno. Efectivamente, lo que dicen los maestros, me encantó la frase del maestro, es normas del primer mundo, en realidad tercer mundo, con seguridad del tercer mundo, ¿no? Pero es esta idea de que el cuidado ya no puede ser invisibilizado. El cuidado ya debe de ser visible. Todos debemos de saber que hay personas en nuestras familias que necesitan cuidados, niños y de ancianos o personas de nuestra edad con algunos problemas de salud, ¿no? Y todos necesitamos cosas y necesitamos tiempo para cuidar. Y en esta realidad de los millennials, que son nuestros alumnos, que nunca dejan de trabajar y están todo el día haciendo ese tipo de cosas, y aunque sea un trabajo completamente improductivo y estén sacándose fotos ahí para el Face, ellos lo están haciendo constantemente. Y esa es la realidad en la que estamos sumergidos, esa es la realidad en la que estamos viviendo. Y entonces, si invisibilizamos algo tan importante como son las labores de cuidado, pues dejamos de lado y no reconocemos todo un trabajo no remunerado de las personas en general. Ya no vamos a meter en de mujeres o hombres, sino de las personas, ¿no? Todos tenemos un familiar del que es el que se encarga primigeniamente o primordialmente de llevar a mi papá, a mi mamá, a mi abuelito, a mi prima, a mi tía, al IMSS, porque es que hace todo el día en el IMSS, o en el ISSSTE, ¿sí? Y esto es esta idea. Vamos a visibilizar las labores de cuidado y vamos a tratar de cambiar esta cultura del trabajo no remunerado, ¿sale? Que es la división sexual del trabajo. Y ahora sí creo que ya con conclusión. La división sexual del trabajo es la asignación de las labores específicas a una persona por pertenecer a un sexo, no un género. Proviene de un contrato de género basado en el imaginario social y por lo tanto no es una asignación natural. Naturalmente las mujeres no tenemos algo en nuestra cabeza que dice, ah, tú eres buenísimo para andar cambiando pañales. No, son cosas que desarrollamos en la niñez. ¿Por qué? Porque le compro el nenuco. Y se acostumbra a andar cargando nenuco. Y luego, ¿por qué te preguntas que a los 10 años tuvo un hijo? Si estaba llena de nenucos. ¿No? Es lo mismo. ¿Ok? Y el sistema jurídico mexicano busca la igualdad ante la ley y que se traduzca en una igualdad de lo cotidiano. Es el sueño de todos los abogados, o por lo menos de mí. Dudas, comentarios. Yo con esto concluyo. Espero que les haya quedado muy claro y haber conseguido mi objetivo. Demostrar o tratar de demostrar que esta división de trabajo es cultural. No tiene nada que ver con el sexo al que pertenezcamos. Valdría la pena hacer la actividad grupal, ¿no? De analizar, bueno, qué dudas se tienen para, pues, precisamente ver si es una duda particular de un solo individuo o verdad que es colectiva para que se vaya conectando con más rato. Sí, maestro. Un break, ¿no? Sí, pues el break. En el caso de la mujer o quien asume el rol de labores domésticas, pues estaría aportando al núcleo familiar pues con esa contribución, ¿no? ¿Por qué? Porque yo, bueno, como economista, considero que habría que analizar el aspecto histórico, donde antes de que existiera el salario, antes de que existiera la moneda, pues ya existía la familia, ¿no? Antes de que existiera esto del intercambio y del comercio, pues en la época feudal, por ejemplo, la familia ya estaba conformada y bueno, el hombre producía y la mujer también producía y bueno, conforme el capitalismo va evolucionando, ese excedente, desde el punto de vista materialista, ese excedente va a servir de intercambio, ¿no? Pero mientras se producía para el consumo de la familia, el consumo personal. Entonces, una vez que nace el comercio, el salario, la moneda, bueno, pues entonces se integra esta situación de intercambio. Pero en la familia yo creo que un rol aporta tal vez el ingreso o el sustento y otra aporta, digamos, por así decirlo, la mano de obra. También quisiera abonar a la cuestión de su planteamiento de la religión. Creo que también para el maestro, yo creo que la lucha feminista en algún momento tiene que
abarcar forzosamente la parte religiosa, como usted muy bien lo plantea. Tiene un trasfondo muy religioso. Podemos ver, por ejemplo, Timoteo 2:12, que dice que la mujer aprenda callada con toda sumisión y no permito autoridad a la mujer sobre el hombre, porque primero fue creado Adán y después Eva, ¿no? Entonces, si queremos luchar contra esta misoginia de la sociedad, pues sí es necesario incorporar al análisis totalmente la religión, ¿no? Y también la cuestión esta de la lectura de Hortensia Moreno, que ella hace una crítica un poco a la cuestión de lo que plantea Engels, de que para Engels es una cuestión natural, la estructura de la familia, pero para ella es una construcción totalmente social, ¿no? Ella no está de acuerdo con el planteamiento de Engels. Entonces, bueno, sería un poco lo que queríamos comentar, ¿no? Ok, ¿voy contestando? Muy bien, gracias. Efectivamente, maestros, voy a hablar en general porque pues es grupal las preguntas. Efectivamente, maestros, yo ocupo ejemplos malvados y macabros, yo creo que como todos, para un recurso didáctico. Pongo ejemplo a mi madre, pues porque es lo más cercano, y era un ejemplo que va enfocado al trabajo no remunerado y establecer esta cuestión de que el trabajo no remunerado es tan invisible que no tenemos que pagar. Actualmente, y yo, usted como economista espero que no me dé la contraria o que no me equivoque, más bien, si me equivoco me corrige. Todo trabajo necesita un salario, y si es trabajo, entonces debe de recibir un salario. Por lo tanto, yo ponía este ejemplo. Vámonos desde esta lógica. Todo trabajo tiene dinero. Mi mamá realizó trabajo al cocinar, por lo tanto debe recibir un salario. Esa fue la pregunta que yo hice. Y efectivamente me da mucho gusto saber que el objetivo del ejemplo se llegó a cumplir. Es esta cuestión de sí o no. Yo sostengo que el trabajo no remunerado, el trabajo doméstico, debería y debe ser remunerado. A lo mejor, como usted bien lo dice, no en dinero, pero a lo mejor sí en especie. Tú cocinas, yo lavo. Yo reparo, tú aseas, ¿no? Y dividir estas cuestiones domésticas, ¿no? Yo lo planteo desde acá. Bueno, a ver, maestros, por favor, los dos. No. ¿Al mismo tiempo o separados? Separados. No, es que ahorita recordé que anoche una maestra me dio un reto y estábamos comentando que las vacaciones habían sido insuficientes. Estamos de acuerdo. No, dice, y luego nosotros nos fuimos de vacaciones y ahora se les ocurrió que rentaran una casa de Airbnb para llegar porque iba toda la familia. Porque salía más barato, le dije, claro, te tocó cocinar, Sí, dice. O sea, no descansé porque se fue de vacaciones y en lugar de llegar a un hotel, llegaron a una casa donde igual tenían que hacer desayunar, comer desde casa. Y le digo, y por supuesto, no quisieron pagar hotel. No, dice, y todavía dice mi hermano, es que sí estaba incluida la limpieza, pero salía más caro. Maestro. Bueno, lo que voy a decir a continuación no tiene nada que ver con una postura de equipo. Esto es a partir, casi un estímulo respuesta, a partir de lo que escuché que el equipo de allá mencionaba como una respuesta a esta duda de si merecía o no un salario y cómo lo veía, ¿no? En donde a lo mejor la respuesta de decir, pues vamos a hacer un intercambio de actividades, ¿no? Si tuviéramos, se hizo mención al modelo de producción feudal, en donde no sé si me permitan usar la expresión trueque, hablando de actividades y de productos. Bajo esa premisa, yo considero que si decimos no es propio pagarse entre esposos, entre parientes, entre afines, entre familia, mejor intercambiamos. En la medida en que el intercambio de actividades sea una remunerada a cambio de una no remunerada, considero se está perpetuando la relación de poder, de sometimiento en ese interior de familia. Pero esa es solamente mi expresión. Muchas gracias. Maestro, no puedo agregar nada más, hasta le voy a aplaudir.
Esa es una. Ahora, esta idea de la familia y de la remuneración a través de la época feudal y capitalista era lo que el doctor Cases nos decía. Es algo que consideramos biológico, es algo que consideramos natural, pero es cultural. Es quitarnos estos lentes, como decía la doctora Xochitl, y ponernos estos nuevos lentes, en los que dudamos de todo. Acuérdense de Descartes con el genio maligno, imagínense. Tenemos un genio maligno patriarcal aquí pegadito, que nos dice que una familia se compone por papá, mamá, hijitos, perritos, casitas, carrito y hasta la cerquita blanca, ¿no? Y que el papá es papá y él es el que decide, la familia. Yo soy cristiana, ¿no? Y entonces cuando voy los domingos a la congregación y el pastor nos dice, es que el papá de la familia es el sacerdote de la familia, yo nomás brinco, ¿no? Y digo, bueno, es el pastor, hay que tenerle paciencia. Entonces, es perpetuar estas ideas y hay que tener esta limitación. Y efectivamente hay que cuestionarnos. A mí me encanta poner ejemplos del Deuteronomio. Maestras, maestros, los exhorto a que se lean el Deuteronomio, las leyes mosaicas. Es divertidísimo. Dice que cuando las mujeres estamos menstruando debemos de dormir afuera de la tienda porque somos impuras y el hecho lo volvemos impuro y el pobre hombre tiene que hacer todo un ritual para purificarse, ¿no? Y entonces si hay aquellos que dicen hay que seguir lo que dice la Biblia al 100%, pues uno pues dice, sí, ¿y dónde duerme tu mujer cuando menstrua? Porque lo dice el Deuteronomio, ¿no? Entonces sí es cierto, maestro, hay que criticar todo, ¿no? Y bueno, creo que abarqué todo lo que me dijo, espero haberle respondido o me faltó algo del equipo. Maestro. Creo que valdría la pena, con los mismos ejemplos que ha dado, en algún momento de este curso tocar la postura de las distintas religiones sin aceptar ni criticar ninguna, pero sí como una fuente de por qué sigue habiendo en la actualidad, incluso aún en culturas tan avanzadas como las de las personas que estamos aquí, cómo llegas a una religión y la religión te dice, bueno, pero espérame, Dios dice, ¿no?, que el papel de la mujer es criar a los hijos y eso es así, y si quieres estar en esta congregación lo tienes que aceptar y punto, no hay más, ¿no? Como un poco ver que realmente la religión sigue influyendo en todos nosotros en la actualidad, aun cuando no haya a lo mejor un razonamiento científico detrás, pero pues todo el mundo que va a alguna congregación, a alguna religión, vive en esa dualidad, ¿no? Definitivamente. Vive en eso y a lo mejor en algunas personas no nos afecta tanto, pero en otro estrato socioeconómico, cultural, puede ser muy, muy influyente. Las personas de la diversidad sexual, maestro, desafortunadamente muchos de ellos y de ellas por eso se suicidan. Porque la religión les dice, tú estás en contra de lo que dice Dios y te vas a ir al infierno. Y la gente se suicida por eso, maestro. Es terrible. Comentaba con una maestra, con una compañera, que en realidad mucho de lo que nosotros estamos viendo, pues estamos protegidos justamente de la universidad, de un nivel maestría, casi todos maestros, doctores, etcétera, ¿no? Pero en realidad a 50 kilómetros de aquí en un pueblito las cosas cambian, ¿no? Y a 500 en otro las cosas cambian y muchas veces nuestros alumnos vienen de allá. Entonces, estar preparados para todo eso implica poder apoyar a estos que vienen de allá, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer para que...? La única respuesta que yo le puedo decir, maestro, es la que mi maestra Xochitl siempre me dijo. Desde tu trinchera, desde tu capacidad de acción. No podemos ir al pueblito de 500 metros a educar a todo el pueblito porque vamos a salir apaleados y perseguidos por todo el pueblito, sino desde mi trinchera, desde donde estoy yo, hacer esta conciencia de que hay que cuestionarnos todo. Y hay que cuestionar el labor de la mujer, hay que cuestionar la labor del hombre, hay que cuestionarnos como nosotros y buscar, por eso me gustan tanto los derechos humanos, maestro, buscar esta igualdad, fraternidad y libertad del ser humano para su propio desarrollo en la sociedad. Maestra. Miren, ahora que estás mencionando esto desde nuestra trinchera, bueno, comentarios. Sí, maestra. Desde nuestra trinchera. Ahora que fue el 8 de marzo, que fue el Día de Equidad de Género, se organizaron algunos eventos.
me pidieron que fuera a moderar uno, que era un cine debate sobre el rol de género. Había 44 alumnos. De esos alumnos había el doble de mujeres que de hombres. Pero bueno, los hombres que se quedaron muy participativos, muy empáticos hacia las mujeres. Pero los testimonios que se derivaron de la discusión de lo que estaban viendo eran estremecedores. Sí. De los muchachos y de la carga emocional que traen hombres y mujeres. Las mujeres, pues platicando de todas las, cómo caminan en la calle y traer un vestido les implica ser agredidas constantemente, o de los muchachos que vieron violencia hacia sus madres y salieron huyendo para venirse a estudiar a la Ciudad de México. O sea, una cosa de verdad estremecedora, que ahí comprendí que ese tomarse el tiempo para hacer actividades de reflexión, como en este caso dentro del ámbito escolar, contribuye a la sanidad mental de nuestros estudiantes. Sí. Y entonces, por ejemplo, ahorita que estamos nosotros en el diseño de las asignaturas de nuevas carreras, sí vamos a poner como una condición en el diseño de cada asignatura que se incluyan aspectos transversales de equidad de género, de sustentabilidad y de derechos humanos forzosos, por lo menos una lectura, una discusión, un foro, atiendan a esta situación. Déjeme decirle, maestra, pero no es una acotación a la acotación que está haciendo usted, es obligación institucional. Por eso es que están haciendo ese tipo de proyectos. La UNAM, como autoridad educativa a nivel nacional, tiene la obligación de promover, divulgar, difundir e investigar derechos humanos y perspectiva de género. Y usted lo rastrea en la Constitución. A la próxima clase, si nos volvemos a ver, se lo traigo, el fundamento constitucional. Ahora, el segundo. Perdón. El segundo, hace unos días estaba yo buscando cosas para una materia sobre cambios políticos y sociales. Y en algún momento me saltó el rol de las mujeres, ¿no? Entonces me puse a investigar y me encontré un artículo maravilloso que se llama El secreto del buen matrimonio. Es un artículo de investigación donde empiezan a rastrear los manuales de higiene del matrimonio. Y mencionan ahí, por ejemplo, el famosísimo manual de Carreño. Que a mí me sorprendió porque yo estaba todavía en la secundaria y era muy mencionado por mi maestra. Y lo que me sorprendió es que fue publicado en 1854. Sí, maestra. Y como, o sea, poco que ver, o sea, no es religión, sin embargo, marcó una política de Estado donde hasta la epístola de Melchor Ocampo menciona cuál es. Que no tenemos más de 5 años de dejarla de leer. Sí. Y hay todavía gente que la lee. Sí, va incluido. Estas vacaciones hubo un remate ahí en el auditorio. Y ahí fui yo bien contenta con la bola de mis amigos y mi viejo. Y ahí estábamos. Encontramos el manual de Carreño para niños. Y costaba 20 pesos. Usted también lo vio, maestro. Y pues, ¿y a poco no es terrible? Sí, es terrible. Pero además, desde la medicina se abordaba las cualidades que debe tener una mujer para el matrimonio y el propósito del matrimonio y el rol del hombre, el rol de la mujer. ¿Y sabe qué? También se las compramos los abogados. El maestro no me va a dejar mentir. No hay abogados más moralistas que los penalistas. Aunque ustedes no los crean, son los más moralistas al escribir, los penalistas. Y los delitos sexuales, estuve dando maestría en la materia de delitos sexuales y yo me sorprendí al leer porque había toda una crítica. El maestro no me va a dejar mentir, ya para nosotros es normal la violación, ya no violación equiparada, sino la violación normal vía anal, bucal y vaginal. El doctrinario que yo estaba leyendo, que publicó su libro en 1989, era de 1989, parecía que estaba leyendo a alguien de 1920, porque decía, ay, ¿cómo es posible que metan la
la violación por vía anal y bucal, al rato van a decir que es lo mismo violar por los ojos y los oídos. Así decía mi cuate el maestro, ¿no? Todavía tenemos estas divisiones. Es mentira que nosotros seamos un estado laico. Nosotros queremos mucho al benemérito de las Américas, Benito Juárez. Queremos mucho. Es que yo soy muy grosera y yo le pongo un apodo. Yo le llamo el ceniciento jurídico, pero soy muy grosera. Pero bueno, entonces este muchacho nos dijo que la diferencia entre el Estado y la norma, ¿no? El Estado y la religión, pero toda nuestra norma es judeocristiana. Muy mucho. ¿Qué pasa, maestro? Que de hecho por ahí iba más o menos nuestro acuerdo del grupo. A ver, díganos, maestro. Y a lo mejor puedo hacer una duda general. Estos lineamientos que estamos encontrando en las leyes mexicanas, que ya se orientan un poco hacia la situación de una perspectiva de género, tiende a un cambio cultural en nuestro país, o está respondiendo más bien a una situación de presión, de una lógica que se está desarrollando en otros lugares, en el mundo en general. Posición que tiene la ONU a través de sus diferentes espacios, cuestiones judiciales, en fin, este tipo de situaciones. ¿Qué es lo que está ocurriendo en nuestro país para que estemos orientándonos ya a este tipo de leyes en nuestro país, ¿no? Maestro, ¿me permite como 10 minutos? No, dale. Ok. Espérame, me dio del gusto. Me dio del gusto. No, yo se los enseño a mis alumnos en 5 minutos, espero ustedes enseñárselos en menos. Ahí va. El junio, nosotros teníamos un sistema jurídico antes de junio del 2011. Nosotros los abogados crecimos con un cuate que se llama Burgoa, Ignacio Burgoa, el maestro, el gran don Ignacio Burgoa, Viruela, nosotros corazones, ¿ok? Y este maestro traía una visión completamente diferente del derecho constitucional. En junio del 2011 aparecen los derechos humanos a nivel constitucional. Ya no es esta cuestión de garantías individuales y sociales que manejaban don Ignacio Burgoa Iguala, sino ya es esta nueva versión. ¿Por qué? Existe un mundo, y en este mundo hay un proceso que los economistas se la saben, la globalización. Y este es un proceso que inicialmente empezó como una cuestión cultural, pero que se fue metiendo a la sociedad a través de las grandes vertientes de economía, política y derecho. Y actualmente, ¿qué pasa, por ejemplo, en el ámbito americano? En el ámbito americano es completamente diferente al europeo. En el europeo empezó como lo económico, continuó en algo político y terminó siendo la Unión Europea, el Tribunal de Derechos Humanos, el de Estrasburgo, para unificar las cuestiones jurídicas. En el sistema, en la parte americana, empezamos al revés. Empezamos desde lo político a través de la OEA y después empezamos con estos tratados de libre comercio, el ALCA, el CIAC, miles, desde América, desde México a Argentina. Solamente Canadá, México y Estados Unidos siempre han tenido su NAFTA. Y ellos no peleamos actualmente por su NAFTA. Pero acá en Centroamérica y Sudamérica tenemos como 10 tratados de libre comercio que no funcionan y vuelven a hacer otro. No funcionan y siguen haciendo otro, ¿no? Pero ahí está tratando la unificación económica. Pero aparecieron los neoconstitucionalistas. Y estos neoconstitucionalistas están proponiendo un jus comune. Este jus comune es una unificación a nivel constitucional de los derechos humanos. Es decir, la Constitución de México va a reconocer, entender, limitar y delimitar el contenido del derecho humano a la vida, igual que en Argentina, Perú, Chile, Bolivia, Ecuador, todos. Desde México a Argentina. ¿Sabe lo complicado que es eso? Es terriblemente complicado. Y eso es lo que estamos haciendo. Su pregunta se me hace muy interesante, maestro, y mucha gente estamos pensando sobre esto, del equipo. Pero estamos llegando a la conclusión que puede llegar a ser así como ¿qué fue primero? ¿El huevo o la gallina? A partir de la globalización y del internet.
a partir de esta unificación política, económica, jurídica, cultural de nuestra América. Entonces, sí, efectivamente, son mandatos internacionales. La reforma de junio del 2011 que estoy haciendo mención es por cumplimiento de una sentencia de la Corte Interamericana en contra del Estado mexicano, el famosísimo caso Radilla Pacheco, contra México. Es cumplimiento de esta sentencia. Una Corte Internacional ordena al sistema mexicano a cambiar su constitución. Y los abogados, nuestra Biblia, nuestra Carta Magna, lo más maravilloso del mundo mundial, es nuestra constitución. Imagínense la fuerza que esta corte tiene, es una corte supranacional, una corte sobre lo nacional. Entonces sí, es mandato, pero también es la realidad. Aquí las maestras, varias maestras me han dicho, creo que son 2 maestras, pero vamos, pues varias maestras me han dicho, tengo alumnos transgénero que no sé cómo apoyar y que desafortunadamente salen corriendo de las aulas y no terminan. No es normal que hasta hace 5 o 10 años la comunidad transgénero solo tenía 2 profesiones: trabajadores sexuales o trabajadoras sexuales y en las estéticas. ¿Será porque no piensan? ¿O realmente es que la sociedad, la cultura no les daba espacios y ahora están peleando por esos espacios? Son las 2, yo creo, maestro. Espero haberles respondido su pregunta. Siguiente equipo, les digo que me dieron el gusto. ¿Qué pasa? Bueno, del equipo 1 nos quedamos con, ya es cambio radical de tema, nos quedamos con cómo poder llegar a esta igualdad. Hablamos de estos 3 ejes que se visualizan cuando hay una relación interpersonal: poder, dominio y violencia. Cuando hablamos del empoderamiento de la mujer, quedamos, o sea, esta idea que se está trabajando, ¿no?, también para llegar a la igualdad, pensamos ahora a futuro, ¿qué pasará cuando se le dé también el poder a la mujer sin que se violente ahora un nuevo derecho? ¿No? Eso es, o sea, si se va a manejar esta relación poder, dominio, violencia, y se da poder en uno de los ejes, entonces ¿cómo podemos llevar a una igualdad real? ¿No? Porque no creo que sea ahora el quítate que ahí voy, me toca a mí, sino lo que buscamos es llevar a la igualdad. Entonces, ese es nuestro. ¿Qué pasa, maestro? Bueno, un tanto también ahí lo que planteaba es que si bien estos 3 vertientes están atravesadas siempre en todas las relaciones, si en algún momento se va a revertir, pues, o siempre van a estar, a pesar de que haya, no sé, una sensibilización ya en perspectiva de género. También a eso iba. Ok, estos patrones socioculturales en los que siempre voy a exigir o voy a ceder el poder para ejercer mi dominio y exigirlo, si no me lo quieres dar a través de la violencia, es la reflexión que invita al feminismo. Hay muchos tipos de feminismo, así como hay muchos tipos de economía, hay muchos tipos de derecho, hay muchos tipos de todas las áreas, hay muchas teorías. El feminismo también tiene muchas teorías. Yo voy por este feminismo conciliado y es la postura que yo le voy a dar, si me permite. El feminismo es esta reflexión que nos hace. Fíjense y fijémonos todas y todos que en nuestras relaciones siempre hay estas 3 vertientes. Pero el hecho de que una mujer reproduzca estas 3 vertientes de poder, dominio y violencia, ¿ya no es feminismo? Yo digo que sí, que es una reproducción a través de una mujer de del patriarcado, ¿sale? Por eso tenemos a gente como Paquita la del barrio o la Leona dormida. Ellas no son feministas, son machistas, porque están revirtiendo las relaciones sociales en razón del poder, dominio y violencia. ¿Cuál es la invitación de este nuevo feminismo del que yo soy partidaria? Vamos a buscar que estas relaciones sociales sean en el plano de la igualdad, de la libertad, de que cada uno y cada uno de nosotros nos expresemos como querramos y no por eso vivamos a través de prejuicios. Y esta fraternidad son los principios de los derechos del hombre y del ciudadano de 1789 y 2 años después los retoma Olimpia Gauges con los derechos de la mujer y la ciudadana. Pero son estas 3 invitaciones, o esa es la manera de ya no vamos a ver estas relaciones
sociales a través del poder de la violencia, sino a través de la igualdad, la libertad y la fraternidad. Vamos a crear una nueva forma de relacionarnos entre nosotros, sin importar si eres mujer, hombre, homosexual, heterosexual, transexual, transgénero, bisexual, intersexual o asexual. No me importa. Eso es algo que a mí no me importa. Simplemente eres una persona y como persona te voy a dar este reconocimiento de tu propia identidad. ¿Sí? ¿Me expliqué? ¿Sí quedó claro o más? Bueno, sí. Me suena muy utópico y muy interesante esto. Quizás muy utópico, pero yo creo que estos tres ejes no se relacionan nada más en la parte hombre-mujer. Tú lo mencionaste, se relaciona en la parte hijo, padre, profesor. Entonces creo que parte de la relación interpersonal naturalmente se generan estos tres ejes, no es que sean conscientes de cómo lo trabajamos. Maestro. Creo que uno de los elementos que nos faltaría abordar es precisamente la interseccionalidad. Es decir, la OMS ha aclarado, o al menos lo hablo desde mi campo. Mi campo es la medicina social y trabajamos desde determinantes sociales de este proceso salud-enfermedad. Es decir, cuando alguien enferma de algo o cuando fallece de una circunstancia, uno de los ejes de cuestionamiento y que vino del feminismo, precisamente el feminismo negro, ¿no? Con Kimberly Crenshaw, con un texto fabuloso, donde explica que vivirse en cierto posicionamiento social, como por ejemplo ella, como feminista, negra, mujer, ¿no? En finales de los 80s, si ella es atropellada en una vía que cruzan diferentes ejes, ella quería preguntarse ¿de dónde vendrá el auto que quizás acabe con mi vida? Entonces, las preguntas ahí tendríamos que ver en este nivel de decir, bueno, a ver, igualdad, entiéndase por ser un concepto de la ética, un concepto que en sí es utópico porque no existe y es algo que anhelamos llegar a ser y por eso necesitamos construir elementos materiales para poder llegar a eso. Pero como es este utópico, ¿no?, al que queremos llegar, estamos en esa construcción. Y una de las construcciones viene siendo esta parte de la interseccionalidad, ¿no?, de las múltiples identidades que pueden determinar, al menos ya en el factor de salud, de qué incluso tú, de qué te puedes morir y en qué tipo de servicio de salud va a ser el que va a determinar tu defunción. Tú estás aquí en la UNAM, tienes ISSSTE o el Seguro Social, tú dime qué región y yo te voy a decir qué elementos no tienen para que no vayas ahí, pero ¿qué crees? Es lo único que tú tienes, entonces es probable que si te da, digamos, cáncer, vas al hospital regional de Naucalpan y no tiene lo que son los medicamentos básicos para atender tu enfermedad, tú te moriste ahí. ¿Y cuáles fueron los ejes de intersección? Clase mediero, hombre, heterosexual, ¿no?, o quién sabe cuáles otras prácticas ahí, ¿no? Pero son ejes interseccionales que a mí como epidemiólogo me importan para saber qué puedo prevenir, ¿no? No sé si eso apoya. ¿Y desde el derecho? Desde el derecho, por ejemplo, en el derecho tenemos los derechos humanos, de ahí también mi forma. En los derechos humanos buscamos esta diferencia. El derecho es general y todas las normas del derecho son generales, pero en los derechos humanos pasa algo muy curioso. Todos tenemos derecho al humano a la vida, todos, y vamos a los extremos, el aborto y la eutanasia, esos son los límites del derecho humano a la vida. Y entonces aparecen otros derechos que colisionan con este derecho humano y aplicamos la teoría de Robert Alexy, la ponderación. Vamos a ponderar los derechos humanos que se colisionan y resolvemos al caso concreto. Entonces, esa generalidad de los derechos humanos se puede llegar a limitar, a permear, y en algunos casos hay quien afirma, se pierde. Y es ahí donde buscamos esta diferenciación y este apoyo. La igualdad, por ejemplo, el derecho dice, todos somos iguales, pero todos somos desiguales. Hay un principio de derechos humanos que se dice, trata a los iguales como iguales y a los desiguales como desiguales. El gran ejemplo fue en Haití, cuando llegó el huracán, casi desaparece la isla y tenemos muchos niños huérfanos. Ahí aplica ese derecho, ese principio de derechos humanos. ¿Cómo?
vamos a sacar a esos niños de manera rápida y vamos a buscarles una familia para que los integren a la sociedad y las repercusiones de perder a su familia, de perder todo su entorno, no sean tan duras. Entonces no voy a llevar todo un procedimiento ordinario para la adopción internacional, sino llevo una especie de proceso sumario que se crea, que fue un procedimiento ad hoc para la situación. Entonces, ahí es cuando el derecho se dobla, ¿no? Y vamos a ver el caso concreto para resolver en ese caso concreto lo específico, la igualdad ante la ley y la igualdad de la ley. El ejemplo que yo puse aquí era igualdad ante la ley, pero la igualdad en la ley es cuando ya se aplica el caso concreto basándonos en estándares internacionales. Es el derecho, esa es la respuesta. Me surgió la duda de eso sería, ¿cómo se llama? ¿Discriminación positiva? En el derecho aplica la discriminación positiva de Canadá, efectivamente. Maestro. Hablando de discriminación positiva, se ve el tema aquí en la interrogante que se planteaba de si es una presión interna, una fuerza centrípeta del centro hacia afuera, o nos estaban presionando pues formas de ver al mundo externas hacia México para implementar cuotas de género en materia electoral, sí, para este tipo de diferenciación, de tratar igual a los iguales, pero desigual a los casos desiguales, que dicho sea de paso, yo diría, y de acuerdo a Luhmann, alemán, es la única justicia a la que aspiraría el derecho, ¿no? O sea, trata igual a los iguales, o resuelve igual casos iguales, pero desigual a los desiguales. Bajo esa lógica, y un poco lo que decía Ariel, ¿qué estamos esperando de que bajo una ola encubierta de poder llamada feminismo, al rato sustituyan el modelo y entonces ahora empoderamos a la mujer y quitamos al hombre? Bueno, de entrada nadie cede el poder. Hay que pelear y arrebatar, ¿no? De entrada. Por ahí alguien que no coincidiría con tu visión de feminismo diría: yo no voy a pelear por la igualdad, porque para eso ya tienen ellos una bastante carga, ¿no? Sí. Esa es ya otra ola, otra idea. Claro. Y hablando precisamente con Rosilaura Castellanos de esa ola de la que te estoy hablando, donde decía: yo no voy a pelear por ustedes, varones, eso ustedes ya lo tienen bastante adelantado, ¿no? Yo nunca voy por la igualdad. No. Dura, ¿no? Sí. Y enlazándolo con esta idea que vierte Ariel de qué va a pasar entonces, ¿no? Bueno, yo creo que estas acciones afirmativas del Estado, ¿no? Llamándoles desde el punto de vista de derechos humanos derecho, que es esta discriminación positiva, tiende a alcanzar el modelo de igualdad, pero solamente es una tendencia, y ahí nos inscribiríamos. Ahorita la tendencia es: vamos a colocar en una posición, digamos, de competencia a los géneros y los intergéneros, para que nos encontremos medianamente en las mismas circunstancias y poder aplicar el rasero del derecho, porque siempre lo podríamos aplicar. Pero esto se va ganando, y se va ganando desde el punto de vista social, del combate, de los grupos, y lo que diría Michel Foucault, ¿no? Estas fuerzas fácticas que se encuentran ahí en el Estado. Entonces, ahorita podemos resolverlo ahorita, no de lo que pasó ni de lo que pasará, lo resolvemos ahora. Lo que venga, pues lo resolveremos más tarde. Y tratamos de prevenirlo. Ese es el intento del derecho. Maestra. Bueno, estoy escuchando todas las aportaciones y me viene a la mente, cuando dice, por ejemplo, Ariel, que es una utopía, me vino a la mente el video de Eduardo Galeano, que dice: ¿para qué nos sirve la utopía? Yo igual en preparatoria me mandaron leer a Tomás Moro, y luego busqué varios, y yo decía: la utopía, pues sí, padre, pero o sea, la conclusión de la maestra pues no funciona. Y cuando me llega este video dice: ¿para qué nos sirve la utopía? ¿Para qué nos sirve pensar en la situación ideal? Para caminar. Claro. Y claro que caminamos en una situación de un entorno que se modifica constantemente. Y creo que ahí está el talento, que encontrando todas estas modificaciones constantes, porque al modificar una circunstancia se modifica todo, es ir encontrando los equilibrios, ¿no? Y tratar de llegar a un ideal, pero sobre todo es movernos hacia ese ideal. O sea, es un proceso holístico, donde uno va aprendiendo
método y va construyendo y va modificando y sigues aprendiendo y construyendo y modificando. Si me permiten los matemáticos, no soy muy docta, pero me suena lo que están diciendo ustedes, maestros, a un concepto en matemáticas que se llama las asíntotas. Aquellas líneas en las que se va teniendo esta variable, nunca la llega a tocar, pero va. Es esta idea la que creo que la maestra rescata de Eduardo Galeano y que el maestro abiertamente nos refiere, ¿no? Es esta idea, vamos a tender hacia allá. Algún día llegaremos, a lo mejor, o será nuestra asíntota, ¿no? Vale. Yo estudié filosofía y a lo que les inquieta es que de dónde vienen estos movimientos. Desde la filosofía había otras respuestas. Desde la filosofía yo les decía que leyendo los materiales que nos dan, a mí se me hace como que faltan mucho, sobre todo en la antigüedad. Podría decir, por ejemplo, desde la perspectiva la mía de la filosofía, es un movimiento de una especie de paganización que hay en el mundo. ¿Sí? Porque si ustedes se van a la antigüedad, por ejemplo, en las historias de Heródoto, ya se asombra mucho Heródoto de que en su viaje a Egipto las mujeres orinan de pie y los hombres se sientan para orinar. Entonces, ya desde esa época, por ejemplo, desde cómo debe de orinar quién, ya es una discusión. Y entonces, cuando yo me refiero a esto nosotros veríamos, por ejemplo, que en el movimiento romántico alemán hay un rescate de lo griego. Con ese rescate de lo griego viene la discusión otra vez de lo del género y la sexualidad, que se ve muy claro, por ejemplo, en la idea que en los griegos, por ejemplo, la homosexualidad griega, por ejemplo, se veía mucho ahí. En el banquete, maestro. Sí, en el banquete se ve todo eso. Entonces, también se podría ver así, que no es nada más una cuestión política de la globalización, sino también movimientos culturales que vienen desde muy lejos. Muchas Y que no gracias. están llegando. No, y aparte, para hacer una acotación, nosotros hacemos del baño de manera cristiana. Las mujeres sentadas y los hombres de pie es algo cristiano. Anteriormente en los prehispánicos lo hacíamos al revés. Las mujeres de pie y los hombres sentados, pero llegaron y nos dijeron cómo hacer el baño de manera correcta y aprendimos. ¿Okay? El último equipo, por favor. Lo que sucede es que prácticamente se ha venido contestando la pregunta. La pregunta todos escuchamos, es lo mismo. Nuestra pregunta iba en el sentido de esta división del trabajo. Definitivamente es una construcción sociocultural desde, como nos lo mencionaste, cómo vamos a sacarla y cómo va a reaccionar la sociedad a cuando logremos eso, que finalmente pues sí has venido aclarando todo esto. Pues entonces yo creo que ya no queda nada más que decir, comentarios, ¿no? No, gracias. Además es súper enriquecedor precisamente lograr mejor un diálogo a lo típico que tenemos dentro de la academia, que es sacar el falo, diría un Matalamas, ¿no? A ver quién lo tiene más largo, a ver, mira, es que te faltó decir esto y fíjate, te faltó el otro. O sea, es lograr precisamente un diálogo entre cuál es el saber disciplinar que tienen atravesado con la perspectiva de género y ver desde ahí qué es lo que se puede hacer, la parte de las trincheras. Y ahorita me estaba debatiendo en términos de que es inútil pensar en que ahora otra vez una media hora o 40 minutos de exposición para que uno se aburra nuevamente, ¿no? La idea de hecho de tener ya los grupos formados tiene que ver con que lo transformemos también en un taller incluso metodológico con perspectiva de género. ¿Cómo es eso? Pues ver precisamente ejemplos de los cuales nos podamos servir para poder llevar a cabo en nuestra área de aplicación esto. Entonces, parte de lo planeado, pactado con Laura Bejarano del CIEG, era precisamente compartirles. No sé si ya conozcan el texto, a mí me dio la impresión que tú participaste, que estuviste ahí y que lo conoces de buena fuente. No sé, la mayoría que lo conozca esta investigación. ¿Por qué? Porque este es ahora sí que la punta de la lanza que dio a conocer los elementos para poder llevar a cabo un protocolo de atención a víctimas de violencia en género. O sea, es un instrumento, ¿no?, que sirvió como diagnóstico para saber qué es lo que estaba ocurriendo en las aulas,
pero hay también esta parte del pseudocentrismo, porque fue totalmente en Ciudad Universitaria, que de tu caso me llamaste la atención que la doctora eres extranjera. Llevó a cabo esa radiografía dentro de esta facultad. Salió el año pasado el libro, pero fue una investigación de 4 años aproximadamente. Mira. Pero justamente todos los estudios centrados con perspectiva de género en torno a los itinerarios y a las trayectorias de las y los académicos siempre estaban situados en Ciudad Universitaria. Entonces, obviamente, pues ella con su formación de socióloga apela a que debe de analizarse dentro del contexto. Claro. Y por eso hace una investigación aquí. Totalmente conocimiento situado para ver si se replica lo mismo. Bueno, entonces, a ver, primera tarea en equipo. Aquí entiendo muy bien que es una aula totalmente privilegiada, entiendo que todas tenemos un móvil, ¿no? O al menos que tiene internet para lo básico. Entonces van a descargar en este preciso momento el documento, van a poner en Google intrusos en la universidad y lo van a descargar. Intrusos en la Intrusas. Es muy diferente la intrusa del intruso, ¿no? Diría muy bien esta... Ay, se me va su nombre de esta... de la Tehuehuetia. Marisa, se me va su nombre. Entonces... ¿Te acuerdas de la Tehuehuetia? Y te juro que me aprendí antes Marisa, ¿qué? Bueno, entonces ya me aprendí su apellido. Bueno, ¿cuál es la tarea aquí? A partir de, me parece que es el capítulo 2, cuando ya empiezan a entrar con las estadísticas. Entonces, por equipos, van a analizar de 2 a 3 estadísticas que les hayan llamado la atención. Compañera, ¿el libro de la FES Acatlán está de acceso público o lo tenemos que comprar? Bueno, lo pueden comprar, pero yo lo puedo traer porque tenemos algunas copias en CD, bueno, en silla electrónica e impresas para compartirlo. Bueno, si fuese posible para ir comparando. Para la siguiente clase. Porque, como bien una compañera que se llama Sofía, mi compañera Sofía, que ayer nos dio un taller allá en Mexicali sobre epistemología feminista, que uno de los elementos era que como tal no existe una metodología pura cuantitativa. A final de cuentas termina siendo cualitativa en términos de dónde estás tú observando el dato, desde dónde tú estás nombrando a las mujeres. Si tú nada más, ahí diría Sandra Harding, si tú nada más incluyes en la categoría mujeres y ya con eso dices es un trabajo con perspectiva de género. Entonces aquí por equipo van a descargar el texto, se van a ir inmediatamente los gráficos, ahí tienen el pie de gráfico, lo van a analizar, van a discutir qué es lo que te está aportando, qué es lo que aporta ese dato con respecto a lo que se vive en la universidad. Mientras lo descargan, yo les doy rápidamente algunos puntos a trabajar. Por ejemplo, aquí los datos cuantitativos los trataron de analizar mediante 3 categorías claves, que era precisamente lo que era techos de cristal, ¿verdad? Suelo pegajoso y clima frío. Que en ciencias sociales, como nos encantan poner metáforas o hacer estas categorías intermedias que nos ayudan para explicar ciertas situaciones que son como muy claras, ¿no? O sea, ¿qué entendemos por un techo de cristal? Compañera. ¿Es lo que vamos a investigar? ¿Sí? No, por eso van a analizar las gráficas y van a ver en primera instancia qué datos les están dando. Así como se pusieron re buenos ahorita que salieron, es que sí es el porcentaje del 100%. Ese es un análisis cuantitativo, ¿no? El análisis. Esto ya lo vimos. Se acordarán muy bien que cuando hablamos de género tenía estos 3 componentes, de lo simbólico, lo imaginario y lo subjetivo, que se va a replicar al momento en que estamos hablando de la división sexual del trabajo. Tenemos un imaginario del cual se ha construido presente la maternidad y la paternidad en el espacio público-privado, entre otros. Creo que está de más como mencionar este asunto, ¿no? Techos de cristal
vienen siendo aquel impedimento estructural que viene siendo vertical, ¿no?, en una institución. Por ejemplo, se mencionaba que es la primera abogada general, que también a mí me llamó la atención, y son, hasta la historia, son 3 de toda la UNAM, que ha tenido 3 abogadas generales. Entonces no basta con separar, ¿no?, la división por sexo los datos, sino ahondar en ellos, que van a ser las brechas soterradas. Una brecha soterrada es aquella que se encuentra de forma vertical en diferentes categorías situacionales. Por ejemplo, una situación aquí en la universidad tiene que ver con los, ¿se llaman COAS? Concurso de Posición Abierto. Sí, que a mí me obligan ahorita a tomarlo. Entonces, la situación aquí es ver no solamente, porque si vemos el dato bruto, decimos, claro, la universidad tiene tantas mujeres como hombres, pero cuando nos estamos preguntando cuántas son de definitividad en comparación con hombres, ahí es donde vemos la diferencia. Y la pregunta no es otra vez de replicar, pobrecitas, algo les impide. No, tiene que ver con una situación en la cual analizar cualitativamente, situacionalmente, qué es lo que ocurre para que no suban estos puestos, ¿no? Entonces, techo de cristal es un impedimento estructural de forma vertical que impide a las mujeres ascender en puestos. Ahora, en la parte horizontal, que tendría que ver con esta parte del suelo pegajoso, que es el impedimento para la movilidad, para transitar en ciertos espacios académicos mediados por el género. Por ejemplo, una compañera que estaba haciendo una investigación con marinos, le surgió una advertencia que ella no iba a poder completar su estudio en tanto que las zonas en las que se ubican estas personas son de un índice de violencia muy alto para las mujeres. Entonces es un impedimento para el desarrollo, para poder completar esta investigación. Entonces va a impedir totalmente que tu investigación, que no había sido analizada por un tutor o tutora que tuviera perspectiva de género, y te dijera cuáles son los riesgos que estás corriendo también. O otro compañero que está estudiando los chacales, ¿no?, que muy amablemente agarra y dice, yo quiero investigar a esta construcción identitaria, pero está en la parte de los suburbios, ¿no?, en la parte totalmente alejada de la ciudad, con ciertas condiciones de criminalidad y lo que es bareback. Entonces, todos estos elementos te impiden cierta movilidad, pero ojo, acá estamos hablando precisamente de la condición en el espacio laboral de las mujeres. Aquí puse algo más general, ¿no?, entre hombres y mujeres, pero aquí la cuestión es qué es lo que impide que las mujeres puedan tener una movilidad, ¿verdad?, que asegure y reconozca sus derechos humanos. No sé si la clase pasada les había mencionado precisamente el estudio que hizo el Colmex junto con ONU Mujeres con respecto a ciudades seguras, y uno de los elementos que rescataba era precisamente que las mujeres son quienes principalmente transitan en el transporte público porque no tienen el dinero para tener automóvil propio, principalmente son estudiantes, no tienen un ingreso fijo. Entonces todos esos son elementos que no permiten que tú tengas una movilidad y que de hecho pueda determinar tu estancia o no dentro de la universidad. Ahorita hacíamos la comparación entre FES Aragón, FES Acatlán, FES Iztacala. Sí. Y si ponemos el marco así de criminalidad o de seguridad en estos espacios, entonces son todos estos elementos que tendríamos que tener presentes, ¿no? Y que de hecho acá en la FES Acatlán que hubo este feminicidio, ¿no? Esta profesora en el, ¿cómo se llama?, estacionamiento de la comercial, ¿no? ¿Cómo era? No murió, bueno, le dispararon, pero no murió. Ah, bueno, mira las noticias cómo llegan tan mal, ¿no? Entonces, lo que pasa con esta investigación es de que trata de denunciar de forma vertical y horizontal esta afectación de los hombres y las mujeres en las jerarquías de la ciencia, y lo horizontal, la concentración de los sectores ocupacionales, ¿no?, que tienen las mujeres. Y que de hecho precisamente es un análisis en el cual se retoman las 3 poblaciones que tiene la universidad principalmente, ¿no?, estudiantes, académicos y administrativos. Entonces, ándale, ahí está. Bueno, ahí podemos ver que en su muestra poblacional con cuántos estuvo trabajando, y principalmente estos bases de datos de la UNAM por lo que es Dirección General de Personal,
que es interesante lo que mencionabas, que no hay una segregación por sexo y pareciera en esta categoría vacía, en esta categoría campana, decir, pues es que somos personas, en realidad en su aplicación o en su interpretación estamos dejando de largo muchas cosas. Entonces, bueno, yo nada más les voy a dar esta parte del análisis para que ustedes precisamente en taller en este momento vean las gráficas, analicen por lo menos 3 y que resalten qué elemento les aporta metodológicamente para lo que ustedes están haciendo en su área de aplicación. A mí me encantaría precisamente que nos compartieras como esa crítica incluso, ¿no? De ver qué es lo que estamos viendo en una población zeucentrista versus una Acatlán, ¿no? Que en Iztacala no tenemos. El PRIDE es de los estímulos que les dan a los profesores de tiempo completo. También alguna pregunta con respecto a las terminaciones, pues ahí nos dice, ¿ok? Hagámoslo en 15 minutos para ya ir cerrando. Clima frío. Investigadoras e investigadores.